Eh, las actas 151, 152 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada, doña Claudia, dará la lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Economía por el cual comunica que para dar respuesta a la solicitud de información que remitió esta comisión sobre el estado presupuestario y cronológico del Fondo del Concurso Audiovisual de Corfo, las medidas de apoyo de las artes y la creación y el trabajo realizado por el Departamento de Economía Creativa de Corfo en apoyo a las industrias creativas, le ha solicitado informe a la Corfo y una vez recabada toda esta información será remitida a la brevedad posible a esta comisión. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, doña Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta, diputados, diputadas? Sí, yo, presidente, muchas gracias. Buenas tardes. Una consulta con respecto a esta respuesta del oficio del ministro de Economía. ¿Cuál es el plazo que se supone que tenemos lo mismo que un oficio, 30 días? ¿O no hay un plazo ya? O sea, en 30 días o menos tendríamos esa respuesta. ¿Se supone? Sí. Ya, gracias. ¿Alguna otra observación sobre la cuenta? ¿Algún varios? La diputada... Sí. ¿Quién está viendo la palabra? La diputada Santibáñez y el diputado Bernales, me parece. Sí. Sí, ya. La diputada Santibáñez tiene la palabra. No, perdón, la diputada Marzán. La diputada Marzán tiene la palabra. Ya, muchas gracias, presidente. En varios tengo un tema que me tiene muy preocupada y que tiene que ver con el proyecto regional Acciona. Me comentan que el subsecretario Juan Carlos Silva mandó una resolución a todas las regiones cuyos proyectos no se han adjudicado para que estos sean devueltos. Entonces, tengo entendido que solamente 2 regiones, Aysén y Biobío, alcanzaron a adjudicarse estos fondos. Ahora, yo haciendo las consultas respectivas, me entero que por alguna razón de que las bases, subidas las bases, pueden haber tenido algún tema técnico absolutamente reparable, pero sin embargo, obviamente conocemos a raíz de lo que yo expuse anteriormente lo sucedido en Valparaíso, con este tema de que el programa Acciona fue bajado arbitrariamente por la Seremi de Salud, eliminándose, revocándose las bases. Yo ya pedí esa vez citar a la Seremi para que explicara y a uno de los grupos afectados, porque en esa ocasión, según el acta, los fondos de una entidad que al parecer ella quería que sí estuviera dentro de los preseleccionados, que era Procultura, no estaría calificando, porque claramente, según se establecía, no cumplía con los requisitos. Ahora, la preocupación mía es que tengo entendido que nuevamente ¿qué va a pasar con estos fondos? Que el subsecretario de Cultura, ¿qué va a pasar con estos fondos? ¿A dónde van? ¿De qué manera se administrarían? Es una situación muy preocupante porque entendamos que estos programas son instancias a nivel nacional donde se le entregan recursos a artistas que se dedican a la docencia y que es algo, fundamental pensando que el Ministerio de las Culturas no entrega bonos y que los trabajadores de las culturas, el arte y el patrimonio manifiestan claramente de que no se les está, y sabemos, prestando la ayuda necesaria, y por algo también se retiraron más de 50 organizaciones de la mesa de diálogo con el MINCAP. Entonces me preocupa saber, y me gustaría, porque tengo entendido que hoy día no viene el subsecretario, ¿no es cierto? Si no viene, poder oficiar respecto a este punto, cuáles son los montos, por qué no se llega a un diálogo con las regiones, porque lo que sucede, hoy día entendemos que es más urgente que nunca, porque además tengo entendido que con la situación, por ejemplo, de Valparaíso, se volvieron a levantar las bases y esas bases no se consultaron al encargado regional, que es quien está a cargo de visar este tema y de participar en el levantamiento de las bases. Y por otra parte, tampoco, tengo entendido que tampoco al jefe nacional del departamento y al coordinador nacional tampoco se les puso al tanto de una situación. Esto en la región de Valparaíso.
insistir con la citación a la Seremi para que nos dé cuenta de esto y también para que podamos oficiar, si es que no está hoy día el subsecretario, con respecto a por qué está sucediendo esto en regiones que me parece que es una situación profundamente grave y que nuevamente a los artistas y a los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio se les golpea en la cara con esta decisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. El diputado Bernales tiene la palabra. Sí, yo iba en la misma línea de la diputada Marzán con respecto al programa Acciona. Hay que recordar que este es un programa de fomento de educación artística y que por lo menos en esta región, y lo que yo conocía hace un par de años atrás, este era un convenio tripartito. En el fondo, el Ministerio de las Culturas hace un convenio con alguna universidad, o por ejemplo, Balmaceda, Arte Joven, con distintas, depende de la región. Y estas organizaciones, estas universidades, son las que emplean a artistas para que vayan a hacer clases a distintos colegios, escuelas y liceos del territorio. En esta región, por ejemplo, hay docentes que llegan a Futaleufú, a Palena, a Quillón, lugares que son de complejo acceso. Por lo tanto, el recorte de estos fondos, que yo entiendo, algo le alcancé a preguntar al subsecretario ante esta comisión, porque había algunos mensajes en redes sociales, al parecer este sería un fondo que se ha pedido su reasignación en algunas regiones, no en todas. Yo sé que los lagos me dicen que el programa continúa, pero de igual modo el Acciona siempre ha sido una línea relevante para el ministerio, porque uno de los diagnósticos que hacen los artistas es que necesitamos más educación artística en los colegios para que finalmente el arte se fomente, para que tengamos audiencia, para la creación, por un sinfín de beneficios. Entonces, a mí me preocupa que no se le esté dando la fortaleza que se dice en el ministerio que debe tener, que es donde tiene que apuntar el crecimiento del sector artístico y cultural, que es en la educación. Por lo tanto, si se recorta este programa, hay un daño a la empleabilidad, pero también al trabajo que ha hecho el ministerio durante años para poder instalar la importancia de la educación artística. Eso, presidente, entonces yo me sumo a las palabras de la diputada Marzán pidiendo el oficio que pueda venir de repente el subsecretario a contarnos qué está este programa, porque hay regiones que deciden tenerlo y otras que no. Esto debería ser en todas las regiones vital este programa. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernales. Yo quería sumarme también a lo que ustedes están pidiendo. Nosotros tuvimos una conversación con el subsecretario, él dice que está dispuesto a toda la información, a transparentar todas las informaciones que le pidamos. Quedó de mandar una información sobre los cerca de 9.000 millones que faltan de los 15.000, porque lo importante es que tengamos transparencia y podamos saber dónde se están aplicando y cuántos son los fondos que se han ido aplicando y trabajando. Eso es importante para esta presidencia. Les propongo que lo citemos en la próxima sesión o lo invitemos para que nos informe acerca de esto y traiga la información que se comprometió a traer en estos días. ¿Les parece que tomemos el oficio y lo citemos o lo invitemos? Diputada Marzán. Sí, presidente, muchas gracias. Solo agregar un tema que es muy importante y que las coordinadoras de educación, los coordinadores de educación artística de cada región, la verdad, independiente de lo que dice también el diputado Bernales, porque todo esto suma, ¿ya? El impacto a nivel educacional, cultural, artístico, pero desde el punto de vista laboral, de trabajo, que es hoy día justamente la precariedad más fuerte que está viviendo este sector, están los coordinadores de educación artística de cada región, la verdad están, como se dice en chileno, de muerte, porque van a tener que ser ellos quienes le den la cara y la explicación a los artistas de cada región. Eso era solamente, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Marzán. ¿Algún otro comentario? Sí, el diputado Alarcón está pidiendo la palabra, presidente. Diputado Alarcón tiene la palabra. De su audio, diputado. Listo, gracias, señor presidente. Bueno, aparte de los problemas que mencionaba el programa Acciona, se están disolviendo compañías.
Yo una que he sabido, una compañía que se llama Niña Terrible. Pues la situación de la cultura ya es angustiosa y casi invisible. Toda esa angustia es casi invisible. Como Comisión de Cultura, hagamos alguna señal oficial, por lo menos a los medios de prensa. Tenemos que levantar alguna, porque de fuera nos vemos como una Comisión de Cultura que no pincha ni corta, como que estuviéramos recibiendo sueldo y no haciendo nada. Yo propongo que hagamos una comunicación oficial a la prensa con respecto a que el tema de la cultura ya es bastante angustioso y queremos que haya señales y medidas reales. Yo pido la colaboración de toda la comisión porque tenemos que hacer alguna señal notoria a la prensa para empezar. Gracias, diputado Alarcón. ¿Algún otro, varios? No, presidente, por acá no. Se hace presente que la sesión se encontraba invitado el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Lucas Palacio, quien se excusó de su inasistencia por motivos de agenda. La sesión tiene por objeto, 1, recibir al vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, señor Pablo Terrazas, quien asiste junto a la gerente de Asuntos Corporativos, señora Cecilia Valdés, y la encargada de Economía Creativa, señora Isadora Cabezón. Participan además la presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Chile, API, la señora Isabel Orellana, y el presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, APCTV, señor Sebastián Freund, para que se refieran al IFE audiovisual y su reactivación y a los recortes presupuestarios de sus programas y líneas, especialmente el 83,3% del concurso Factoría Audiovisual Impulsa 2020. Y 2, iniciar el estudio del proyecto de ley de los diputados señores Labra, Alarcón, Barrera, Díaz, Daniel Núñez y Telier, y de las diputadas señoras Gers, Marzán, Santibáñez y Vallejo, que declara como patrimonio material y cultural del Estado los bienes inmuebles destinados al uso de la empresa Televisión Nacional de Chile, esenciales para el desarrollo de su función pública, boletín 13.628-24. Los invitados están presentes. Sí, presidente, están presentes. Ya. Entonces le damos la bienvenida a don Pablo Terrazas. Por favor, si puede hacer un gesto para poder identificarlo en la pantalla. Bienvenido, don Pablo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Acá los escucho perfecto, así que estamos atentos. Muchas gracias. La señora Cecilia Valdés. Está acá en la sala. Ya, perfecto. A la señora Isadora Cabezón. Ahí está, presidente. ¿No? Hola, buenas tardes. Aquí Buenas estoy tardes. conectada también. Isabel Orellana de API. Isabel Orellana. Ahí está. Hola, acá estoy. Y don Sebastián Freund. Acá estoy, presidente. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los presentes y a los diputados y diputadas. Bienvenidos todos y todas. Y le damos la palabra a don Pablo Terrazas para que haga su exposición. ¿De su audio usted, don Pablo? Porque yo no, de acá no puedo. Entonces vamos a Sí, muy bien, voy a hacer, por su intermedio, presidente, voy a subir la presentación para poder dirigirme a los miembros de la comisión y también a los invitados que están escuchando en esta sesión. Muchas gracias. ¿Le puedo pedir un momentito que me pueden bajar la luz de aquí de la sala porque no veo bien la pantalla? Por favor. Adelante, don Pablo.
¿Se ve bien la presentación desde ahí? ¿La están pudiendo ver? No aparece en la pantalla todavía. Señora Claudia, la persona que auxilia acá en la sala. ¿Se ve ahí, perdón? No, no aparece todavía. Voy a ubicarlo, presidente, no está ahí. Exacto. Como estoy solo, me voy a sacar la mascarilla. Sí, presidente. ¿Se ve ahí? Ahí sí. Ahí se ve. Ahí estamos perfectos. Muy bien. Presidente, entonces doy inicio a los instrumentos que tiene la Corfo para apoyar la industria de la economía creativa. Un minuto. Ahí. Bien, como ustedes bien saben, nosotros contamos con dos instrumentos que van en apoyo de la industria de este sector audiovisual, que uno es los concursos audiovisuales que hacemos, que es la columna que aparece a mano izquierda, en donde se otorga un subsidio directo al sector audiovisual y de videojuegos a través de un concurso que se realiza periódicamente a través de convocatorias. ¿Qué es lo que buscamos a través del concurso audiovisual? Es apoyo en los procesos de desarrollo, de búsqueda de financiamiento, de comercialización y mejoramiento de las capacidades empresariales de este sector, tanto en el territorio nacional como internacional de las empresas, obras nacionales o con coproducciones en distintas fases de desarrollo de obras audiovisuales, videojuegos y otros servicios audiovisuales. Este objetivo, perdón, ¿están pidiendo la palabra? ¿No se escucha? Sí, se está escuchando bien. El diputado Alarcón está pidiendo la palabra, presidente. Sí, pero... Es muy breve. Espérese, diputado, espérese. Le pido que pueda tomar la palabra cuando corresponda. Es muy breve. Es que quiero saber si esta información va a ser solamente de los concursos o hay otra cosa. Nada más. Don Pablo... Sí, hay otra cosa al final, no solamente los concursos, sino que también vamos a concluir con otros aspectos. Pero quisiera partir por lo que la Corfo ha estado haciendo. No se olviden de que la Corfo no es una institución que fija políticas públicas, sino que es un órgano ejecutor de políticas públicas. Por lo tanto, lo que me corresponde a mí en esta oportunidad es hablar de cómo ejecutamos políticas públicas que apuntan al sector audiovisual. La Corfo no crea políticas públicas, es un agente ejecutor de políticas públicas que definen los ministerios. En normalidad, los programas, las líneas que nosotros hemos estado desarrollando han pasado desde la siguiente: desarrollo de proyectos unitarios y series, asistencia de eventos de mercados internacionales, distribución y comercialización nacional, distribución y comercialización internacional y factoría audiovisual. Este año, tal como aparece en el punto de línea de emergencia, dado el escenario y la contingencia actual, nosotros hemos hecho una línea nueva de factoría audiovisual que la denominamos Impulsa 2020. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estas industrias. El otro programa, la otra línea que contempla Corfo para ejecutar políticas en apoyo del sector audiovisual tiene que ver con los IFI audiovisuales. Los IFI son iniciativas de fomento integrada, eso significa. Pero lo importante es entender bien qué es lo que hace, en qué consiste este instrumento. Este es un instrumento que hace un reembolso, ahí aparece de un 30%, pero lo hemos modificado a un 40%. Es un reembolso de hasta un 40% a empresas extranjeras sobre gastos efectuados en Chile en el marco de una producción audiovisual. Es decir, lo que busca es traer recursos de otros países, de empresas de producciones de otros países, que quieran
hacer su producción en nuestro país. Y eso es una manera de atraer inversión a nuestro país, y nosotros, una vez que ellos ya ejecutan la inversión, nosotros le reembolsamos el 30%. Tal como aparece acá, el objetivo, de acuerdo a lo escrito en esta presentación, es aumentar la realización de producciones audiovisuales extranjeras de alto impacto en Chile a través de un subsidio que opera como un reembolso de gastos, que contribuya a aumentar la inversión en esta industria y fortalezca la imagen de Chile a nivel internacional. Más adelante vamos a ver algunos ajustes que le hemos hecho en este contexto a esta línea. Entonces, en la lámina anterior vimos dos columnas. De la mano izquierda están los concursos audiovisuales. Para contextualizarlo en qué estamos con esto, en abril del año, entre abril y mayo del presente año, hubo un reajuste fiscal a todos los servicios públicos para ir en ayuda de los planes de la contingencia producto del COVID-19. Corfo no fue la excepción y sufrió un recorte que afectó a todo su presupuesto. De las industrias creativas de Corfo, luego del reajuste fiscal que se hizo, por las razones ya indicadas, el programa de industrias creativas quedó con una disponibilidad total de 800 millones de pesos. La estrategia, dado el marco presupuestario, se queda una línea de emergencia Factoría Audiovisual Impulsa 2020 para atender de mejor forma a empresas en el contexto de la crisis, haciendo más eficiente el uso de estos recursos. Es decir, esos 800 que teníamos disponibles, nos la queremos enfocar en una línea que es Factoría Audiovisual Impulsa 2020. En la columna, en el cuadrado que está a mano derecha de esta lámina, se fija el presupuesto con el que iniciamos, ¿ah? 1.200 millones de pesos, por eso ese fue el presupuesto aprobado por la ley de presupuesto del 2020. Después del reajuste que se hizo producto de la crisis sanitaria, quedamos con un presupuesto de 800 millones de pesos, pero de esos 800 millones de pesos, habían 495 millones de pesos que son de arrastre, es decir, que eso es para pagar compromisos que de adjudicaciones correspondientes al año pasado y que tenemos que solventar porque hay compromisos con esos recursos. Por lo tanto, nos queda de libre disposición, descontando el arrastre, nos quedan 238 millones de pesos. ¿Cuáles son los ajustes que hemos hecho a esta línea de emergencia, considerando la disponibilidad presupuestaria y con el fin de atender de manera más eficiente a las empresas del sector? Se crea una nueva línea en el contexto de esta crisis sanitaria, económica y social llamada Factoría Audiovisual Impulsa 2020. El objetivo es apoyar a empresas del sector audiovisual y de videojuegos para asegurar la continuidad de su actividad económica de la mano de un portafolio artístico. Estos subsidios es un subsidio directo que llega hasta 17 millones de pesos por empresa. El aumento del cofinanciamiento, nosotros lo aumentamos, tradicionalmente se exigía un cofinanciamiento mayor de un 30%, nosotros el cofinanciamiento lo bajamos a un 20%, por lo tanto Corfo cubre hasta un 80%, anteriormente Corfo cubría hasta un 70%, dada la crisis, nosotros consideramos que a estas industrias le va a costar más poder poner el cofinanciamiento, por lo tanto la exigencia de cofinanciamiento es menor. Flexibilidad de los aportes propios, el 20% puede ser aporte valorado pecuniario, es decir, ese 20% que ellos tienen que poner, le dimos la flexibilidad para que no solamente fuese en recursos efectivos, sino que también lo pudieran valorar con su propio trabajo, por ejemplo. También hicimos un ajuste, les adelantamos el 100% de los recursos una vez adjudicado este año que se adjudique. Antiguamente tenía que ir de a poco, o primero tenía que empezar y se le iba pasando los recursos por etapa. Hoy día le pasamos el 100% una vez adjudicado para que puedan partir prontamente. Los componentes del proyecto, cada proyecto postulado debe presentar. Primero, componente fortalecimiento empresarial orientado a la reactivación y mantención de gastos operacionales. Es decir, tiene que ir a recursos humanos o a gastos fijos. Y también tiene un componente de portafolio artístico
que es la flexibilidad en cofinanciamiento de actividades de desarrollo, distribución y asistencia a eventos de mercado. La postulación, esto es muy importante, el periodo de la postulación acaba de terminar el día de ayer, 5 de agosto. Estuvo abierto entonces desde el 13 de julio hasta el 5 de agosto. Y por lo tanto ya hay un cierre, y ahora lo que estamos haciendo con también apoyo externo es ver quiénes son los que se van a adjudicar estos proyectos, con estos recursos que, como les decía, es hasta 17 millones de pesos por empresa que se beneficie en la adjudicación. Veamos el análisis histórico. Yo sé que esto ha generado mucha preocupación en el mundo artístico y con razón, ¿ah? Porque el presupuesto es efectivo, que ha tenido disminuciones a lo largo del tiempo. Partió, bueno, si consideramos 2014, el presupuesto era menor incluso al que tenemos este año, era de 455 millones de pesos, pero sí ha experimentado a partir del 2015 aumentos significativos. En 2015, como pueden ver ahí, subió a 1.500, después el 2016 a 2.000 millones, y después ya el 2018 baja de la cifra de los 2.000 y empieza por 1.800, el 2019 ya es 1.300, y el 2020, después de la rebaja presupuestaria, como les decía, bajamos considerablemente, y hoy día de libre disposición, porque aparte de eso ya está comprometido, de libre disposición nos quedan estos 238 millones de pesos, que son los que estamos en la licitación que cerró el día de ayer. Entonces lo que vamos a distribuir son esos 238 millones de pesos, con un monto total de 17 millones de pesos por cada uno. Consideramos que deberíamos llegar aproximadamente a 14 empresas. La planificación presupuestaria, el concurso audiovisual Corfo 2020, entonces, para el año 2020, como le decíamos, el presupuesto inicial era de 1.200, pero ustedes ya saben que hubo las rebajas, y por lo tanto hoy día contamos para libre disposición para ejecutar alrededor de 200 y fracción millones de pesos, y por lo tanto vamos a ayudar a 14 empresas. Debido al reajuste fiscal, el programa de la industria creativa reduce su presupuesto, y por lo tanto vamos a poder adjudicar a 14 proyectos de esta naturaleza. Para el año 2021, la formulación del presupuesto, ustedes saben que hay exigencias nuevas de parte de la autoridad de la IPRE para poder enfrentar todas las demandas sociales que a ustedes les toca discutir en el Congreso y que conocen por lo tanto mejor que este vicepresidente de Corfo, porque hay mayores solicitudes y mayores exigencias para el apoyo de la ayuda social. En base a eso, a esos compromisos que se están asumiendo por parte del gobierno, en acuerdo con el Congreso, se ha pedido para poder financiar los mayores costos también ajustes. Y dentro de esos ajustes, la IPRES solicitó un techo respecto del presupuesto del año pasado, que bordea al torno al 75% para esta línea. Y por lo tanto, nos daría 947 millones de pesos para el próximo año. Pero nosotros, desde la Corfo, estamos evaluando y desde ya estamos trabajando para poder retomar los volúmenes que al menos teníamos el año 2020, y nuestras proyecciones y nuestra aspiración es volver a empezar a recuperar lo que antiguamente se ponía, digamos, para este tipo de líneas, y por eso para el año ya 2022 estamos formulando y estamos proponiendo a la autoridad de Hacienda volver a los 1.278 millones de pesos, ¿no? Esa es nuestra aspiración, y después, por supuesto, seguir creciendo los años siguieron, pero nosotros nos va a corresponder hasta ahí nomás, después ya habrá otro gobierno, pero nuestra intención es ir retomando a los montos históricos que ha tenido este programa en los últimos 5 o 4 años. Eso respecto, como les decía yo, a los concursos audiovisuales. Pero como les decía en la primera lámina, también tenemos esta iniciativa de fomento integrado llamada IFI Audiovisual, que es un programa de apoyo a inversión audiovisual de alto impacto. Aquí hablamos de volúmenes también mayores. ¿Qué es? Es un incentivo a la inversión extranjera en producciones audiovisuales de alto impacto en el país,
exigiendo una inversión mínima extranjera de $1 millón de bienes y servicios a proveedores nacionales. Es decir, estos son requisitos que nosotros establecemos. Lo que queremos también es apoyar el emprendimiento y a las pymes de nuestro país, y por lo tanto le exigimos a esta inversión extranjera que al menos $1 millón se destinen a bienes y servicios de proveedores de Chile. Este mecanismo funciona, el atractivo, el incentivo, el estímulo que ponemos para que traer esta inversión a nuestro país es el reembolso de gastos de hasta un 30%. Esta cifra de 30%, como verán más adelante, es la que hemos modificado. Principales conclusiones. Desde el 2017 al 2019, Corfo ha apalancado una inversión extranjera de 6.600 millones de pesos a través de 4 proyectos audiovisuales. Corfo ha reembolsado el promedio el 25% de la inversión extranjera por un total de 1.600 millones de pesos a través de estos 4 proyectos. Es decir, se ve que es lo que se invierte por parte de la Corfo, si bien es cierto, son montos considerables, pero el beneficio, lo que se apalanca, es mucho mayor, por lo tanto tiene un efecto que cuadruplica el gasto. Por cada peso invertido por Corfo se cuadruplicó el gasto extranjero y se genera de forma directa más de 200 empleos aproximadamente por proyecto, excluyendo el trabajo generado en industrias que presentan servicios al sector audiovisual como turismo y transporte. Por lo tanto, este es un programa bastante exitoso que uno debiera tender a difundirlo con más fuerza, porque por un lado desarrolla un mercado local relacionado con proveedores que le prestan servicio a estas empresas extranjeras en el campo de los proyectos audiovisuales. Segundo, influye mucho en el imagen país, son generadores de empleo y por supuesto también es muy importante, quiero reforzar el concepto de que va de la mano con vender nuestra marca país, y esto, dada la belleza escénica que tiene nuestro Chile, ponerla en conocimiento del mercado es una muy buena idea para atraer más turismo, y eso también, como ustedes saben, son fuentes de ingresos importantes para nuestras arcas fiscales y también de generación de empleo, de trabajo. En la columna que aparece a mano derecha aparecen los 4 proyectos que yo les hice mención. Inés del alma mía, del año 2017, los Spookies y Distancia de Rescate, los Spooky 2. Son filmaciones que se han hecho en nuestro país con inversiones importantes de estas empresas extranjeras, y que Corfo, después, una vez hecho el gasto, hecha la inversión, nosotros hemos procedido a su respectivo reembolso de los porcentajes que aparecen en la última columna del cuadrado que está a mano derecha. La ley de presupuesto para el año 2020 no contempló recursos para el IFI audiovisual. Yo la verdad que asumí en el mes de agosto del año pasado y por lo tanto no me tocó estar en la discusión presupuestaria. Desconozco cuáles fueron las consideraciones, pero seguramente han habido en su oportunidad razones que hayan justificado esto. Nosotros, como les digo, es un instrumento que yo veo que es muy importante, sobre todo para la crisis económica que está viviendo el país, producto de la pandemia, porque es multiplicador, es una herramienta fuerte para atraer inversión de afuera, y como les decía, también sirve mucho para generar empleo. Por lo tanto, en este contexto es deseable y uno debiera esperar a que esta línea se restituya con los fondos que habitualmente ha contemplado. Nuevas bases de IFI audiovisual están aún a la espera de toma de razón de la Contraloría. Nosotros hemos hecho una estrategia distinta, porque dado que no contemplamos recursos en la ley de presupuesto del presente año, la estrategia que hemos tomado es no votar el instrumento y no dejarnos sin hacer nada, sino que hemos ido a buscar la plata a las regiones. Como acá lo que se busca también es potenciar la imagen del país, sabemos que las regiones viven mucho, varias de ellas, del turismo. Y poder
y a veces se gastan muchos recursos en campañas comunicacionales en el extranjero, para vender la marca, por ejemplo, de Patagonia. Y muestran la región de Aysén, la región de Magallanes, o el desierto de Atacama, y muestran nuestro desierto, y se gastan fortunas muchas veces en publicidad para atraer inversión. Esto es una forma muy eficiente de atraer inversión de esta naturaleza y que además después va a estar, digamos, difundiendo nuestro país en millones y millones de hogares de todo el mundo que podrán conocer las bellezas naturales y culturales de Chile, y eso por supuesto que nos ayuda para después atraer a nuevos turistas que quieran venir a gastar sus divisas en nuestro país que tanto necesitamos en estos momentos. Por lo tanto, nosotros, como les decía, lo que estamos haciendo en este momento es ejecutar estos programas a través de los gobiernos regionales. Les pasamos la experiencia, les pasamos el instrumento, los guiamos y los orientamos, y ellos están en este minuto en conversaciones con la DIPRES para que los autoricen a hacer gastos de su FMR en este tipo de proyectos, con el apoyo de la COF. A mano izquierda aparece una columna en donde estamos haciendo un comparado de algunos ajustes que hemos hecho este año en conversación también con la industria para ajustarlo a la nueva realidad. Entonces, en un azul más oscuro está como tradicionalmente está contemplado y diseñado el instrumento. En la columna más al extremo de la derecha, en celeste, aparecen los ajustes que hemos hecho. En primer lugar, el monto mínimo de la inversión en Chile se exigía que fuese de $1 millón. Hoy día lo hemos bajado a $200.000. Los porcentajes de reembolso, antes había como aparecía en principio, era de un 30%, y en algunos casos se hacían algunos ajustes a un 40% cuando fueran en regiones distintas a la región metropolitana. Hoy día, dadas las circunstancias y la aspiración que tenemos de atraer más inversión, hemos puesto el 40% para todos los casos, para todas las regiones del país. El financiamiento de reembolso de Corfo a nivel central, que era a través de una gerencia, a través de la Corfo a nivel central, hoy día estamos viendo que ese reembolso también lo pueden hacer los gobiernos regionales, porque como no estamos, como les decía, con presupuesto, la idea es poder hacerlo en coordinación y con colaboración de los gobiernos regionales. Las empresas beneficiarias siempre eran extranjeras, y nosotros hemos incluido también, pueden ser beneficiados empresas nacionales de esta línea. Y el monto máximo del reembolso se mantiene en $3 millones. Tiene ahí un techo. Bueno, dicho lo anterior, que son las dos líneas que van en apoyo al sector audiovisual de manera particular, también es importante entender y conocer otros instrumentos que no tienen nombre y apellido, que son para las distintas industrias del país, y por supuesto que también pueden verse beneficiada la industria audiovisual. En algunos instrumentos más que otros, por supuesto, porque hay algunos que no se adecuan muy bien a la realidad de ellos, pero hay otros que perfectamente también pueden postularse, porque, como les digo, no tienen restricción respecto del tipo de emprendimiento que queremos apoyar. En ese caso vale la pena mencionar lo que se está haciendo en materia de financiamiento a través de programas de garantía, sobre todo en este caso del FOGAIN, que son garantías que llegan hasta un 80% de lo que la empresa pide en el banco. Nosotros tenemos cobertura ahí que van dependiendo del tamaño de la empresa, entre más chica la cobertura mayor, una especie de FOGAPE, la misma lógica. También levantar y acompañar en la banca para acceso de crédito a micropymes creativas. También ahí hay un programa de apoyo a ellos, de acompañamiento para que puedan tener estos recursos en la banca. Y después hay una línea de subsidios que también no son incompatibles con este tipo de proyectos, como son el PAR, que hoy día están hasta un monto de 4 millones de pesos, el PAR Impulsa, que podrían postular perfectamente también proyectos interesantes en materia audiovisual, red asociativa y red de mercado, el Semilla Inicia, que también y el Semilla Expande, que son líneas tradicionales de la Corfo, que podrían verse beneficiados también proyectos de esta naturaleza. Hacemos llamados de bienes públicos y Fortalece Pyme, que tiene que ver con la digitalización. Esto ya se aleja un poco más, pero igual vale la pena mencionarlo para el conocimiento de lo que estamos enfocados, con fortalecer mucho todo lo que tiene que ver con la digitalización de las pymes.
y crea y valida que es un programa de Innova Chile, que también lo que queremos es que haya mayor innovación en los procesos productivos de nuestros emprendimientos locales. Básicamente eso es la presentación y me gustaría dejar un espacio para poder responder dudas y preguntas. Muchas gracias, don Pablo. Les propongo que hagamos las preguntas enseguida a don Pablo Terraza, para que después venga la exposición de la presidenta de la Asociación de Productores Independientes, API, Isabel Orellana. Que Tienen la palabra los que señores. saquen el programa que está acá. Por favor, diputado Alarcón, ¿me deja terminar de hablar? Y, le doy la palabra a los diputados y diputadas que quieran intervenir preguntando. Diputado El Alarcón. diputado Alarcón, presidente, está pidiendo la palabra. Diputado Alarcón, tiene la palabra. Ahora la pantalla está llena, no veo nada. ¿No se podrá sacar el programa que había puesto Corfo? Sí, claro. Bueno, ahí sí veo. Mira, yo en realidad escuché nada más que de concursabilidad y más todavía escuché de turismo y de inversión extranjera. No entiendo nada. ¿Dónde está, dónde conecta aquí la posibilidad de ayuda al mundo de la cultura? No lo veo. Se ven, se dice que se dan 238 millones a 14 empresas. No se podrá ser un poquito más pedagógico para que entendamos dónde está la posibilidad de ayuda. Lo que más entendí fue de turismo. Y no creo que el trabajo de turismo sea la respuesta para las necesidades de la gente de la cultura. Eso es mi queja. Gracias, diputado Alarcón. ¿Algún otro diputado o diputada quiere preguntar al señor Terrazas? Sí, están solicitando la palabra la diputada Marzán y el diputado Díaz. La diputada Marzán tiene la palabra. Presidente, estoy ahí sí. Muchas gracias, presidente. Saludar a don Pablo, a los invitados, Isabel, Sebastián. Tengo una duda, bueno, y con respecto, ¿me está escuchando? ¿Sí? Con respecto a lo que decía don Pablo, el recorte presupuestario por la crisis que hay. Bueno, obviamente la crisis que se genera todos la conocemos, no voy a redundar en eso, pero parte de poder paliar esta crisis es justamente no tener recorte y entregar recursos para que la gente trabaje. Hoy día la crisis, más allá de un tema de salubridad, es un tema económico también que ha afectado fuertemente al sector y donde de manifiesto han expuesto que han recibido cero ayuda por parte, o cero voluntad, o muy poca por parte del Ministerio de las Culturas. Eso por un lado. Lo otro que yo quisiera preguntarle, que en algún momento, a mí también de repente se me iba el audio, pero en algún momento don Pablo dijo que aspiraban el próximo año volver quizás al presupuesto del 2019, no sé si me equivoco, algo así escuché. Revisando la exposición, pucha, sería súper interesante que quizás fuera mucho más aspiracional y pudieran volver, no sé, estaba viendo según lo que ustedes habían entregado, que el año 2016, 2017 había sido muchísimo más y profundamente alto el presupuesto que se había destinado para estos efectos. Y la pregunta en concreto que me gustaría hacer también es, ¿cuántos proyectos del 2019 y del 2020 especialmente ahora se han entregado a regiones, y de ellos me gustaría saber, don Pablo, cuántos han sido liderados de estos proyectos por mujeres? Eso sería. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. En realidad yo escuché a don Pablo decir que iban a tratar, intentar, pero no planteó ningún plazo. Y me parece que lo que quería era volver y era la pregunta que iba a hacer, antes de darle la palabra al diputado Díaz, es volver a donde había más dinero, que es como 2.000 millones, una cosa así, que es como bien atrás. Diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados e invitadas y, por cierto, también al vicepresidente ejecutivo de Corfo,
y a los diputados y diputadas y a nuestra secretaria abogada. Hay algo que no me cuadra, porque yo entiendo que una de las prioridades que planteó el presidente de la República en la cuenta de hace unos días atrás es poner mucho acento en la reactivación económica. El recorte en este caso afecta a ese desafío, el desafío de la reactivación económica, porque este es un sector que genera mucho empleo, directo, indirecto, y tiene efectivamente, como bien lo señala el señor Terraza, un efecto bien transversal, porque beneficia al turismo, por cierto, a la creación audiovisual, que duda cabe, el foco principal, pero también al turismo, al comercio, al transporte, en fin, tiene una gama amplia de efectos positivos. Entonces, hay un contrasentido entre el foco que el gobierno ha dicho que va a poner en la reactivación económica y que esto tenga una señal en un sector que, como bien lo dijo también el vicepresidente de Corfo, enfrenta un doble desafío, porque se ve afectado como cualquier otro sector económico o industria, por denominarlo así en este caso, ya que estamos hablando de Corfo, por los efectos directos de la pandemia, pero además ya lo hemos constatado acá, lo reconoció el propio ministro de Economía, la ministra de Cultura, en fin, todas las autoridades con las que nos hemos encontrado, lo hemos visto también en otros países. La recuperación del sector cultural va a ser incluso más difícil por sus características y particularidades. Por una parte, por su carácter presencial, y por otra parte, en el caso de Chile, por el alto nivel de informalidad o precariedad laboral asociado a este sector. Entonces, a mí me genera un contrasentido el que el objetivo del gobierno esté puesto en la reactivación económica post pandemia, y en un sector donde se requiere un impulso adicional, en vez de haber un aumento de recursos, haya una disminución de recursos. Yo creo que le entendí bien. Lo que él está planteando es que para el presupuesto 2022, Corfo tiene la aspiración de recuperar la inversión del año 2020 o 2019, o 2020 no hubo IFI. Y hay que valorar eso, que va a haber nuevamente un IFI audiovisual. Yo eso lo destaco y lo valoro, y creo que es parte de lo que el mundo audiovisual consiguió en diálogo con el gobierno, y me parece que es positivo. Pero eso significa básicamente, según las cifras, porque eran 1.263 millones y 1.275 parece, con suerte debe significar el alza del costo de la vida, es decir, no estamos hablando de ningún incremento, estamos hablando de recuperar el piso reajustado al IPC. Entonces, esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, o opinión pregunta, es algo que hicimos presente en la comisión cuando pedimos esta sesión, y es si el concurso Factoría Audiovisual Impulsa 2020 es complementaria de las otras líneas de financiamiento que tiene tradicionalmente Corfo para el sector, si no las reemplaza. A mí no me quedó claro la exposición, quizás no estuve suficientemente atento, pero me gustaría tener claridad si Factoría Audiovisual Impulsa 2020 es una medida extraordinaria en el marco de la crisis económica derivada de la pandemia, y por tanto se agrega a las otras líneas de Corfo, o las reemplaza, porque si las reemplaza, entonces estamos hablando de un recorte mucho mayor que el que ya ha sufrido el sector. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Díaz. Perdón, presidente, un solo detallito sí, más. Claro, no hay problema. A mí me parece, solo para que no... A mí me parece tremendamente potente el IFI audiovisual. Yo creo que es una muy buena iniciativa, porque efectivamente permite atraer capitales extranjeros que tienen este efecto transversal en la economía, visibiliza nuestro país y beneficia a una industria que tiene mucho éxito fuera de nuestras fronteras y también lo tiene en Chile, como es la industria audiovisual. Eso. Ok. Cuando se refiere al IFI audiovisual, ese que se bajó a $200.000 el piso. Sí, sí, ese es el IFI, pero entiendo que ese es el IFI regional, la convocatoria regional. Ya. Yo lo que quería que me pudiera aclarar don Pablo, el primer punto dice reactivación, el segundo dice flexibilidad, y hay otro, si pudiera leer esa frase completa, sacamos el asunto ahí. En el segundo punto, como la finalidad que tienen los programas, flexibilidad, aporte. Don Pablo. Sí, estoy buscando en qué parte no se alcanza a leer bien. No, es que fue muy rápido lo que alcancé a escuchar. Uno de los puntos de reactivación y algo más. Y el segundo punto es flexibilidad y aporte.
Eso de alto impacto, donde se definen las producciones que tienen alto impacto. Presidente, ¿puedo intervenir por mientras busca? Sí, claro. Diputado Bernal, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo, saludar a cada uno de los invitados, en especial, bueno, a Isidora, que la conozco hace un tiempo, así que en especial saludo con cariño para ti, Isidora. Yo tengo algunas dudas, una reflexión final respecto a esto. Lo primero, me gustaría saber, así como en contexto general, ¿cuál es el tamaño de la industria de los videojuegos? Porque se menciona, porque también, y si es que porque uno tendría que pensar que puedan competir en líneas distintas a la del audiovisual. Me gustaría como poder entrar, como conocerlo, como a grandes rasgos qué es lo que está pasando ahí, cuánto es lo que postulan, cuánto se adjudican. Eso por una parte. Luego, bueno, nosotros estamos en esta conversación porque estamos en una crisis en el sector cultural gigante. No la voy a repetir, la he dicho varias veces en esta comisión, pero lo que buscamos es herramientas de apoyo y programas de apoyo para el sector artístico-cultural que hoy día la está pasando muy, muy mal. A mí me gustaría, en esa línea, conocer a qué se debe el arrastre de los 495 millones de pesos, porque si habían 1.200, se nos recortaron a 800, y de los 800, yo lo entendí así, debíamos o estar ya comprometidos 400, por lo tanto quedan en concurso, o lo que hay disponible son 200 y tanto. Entonces, me gustaría saber por qué ese monto está en el fondo, lo dije recién, pero bueno, se entendió. Lo de los 495 millones de pesos, ¿a qué se debe? También me gustaría solicitar, ya dijo que hizo un esfuerzo del cofinanciamiento del 70% al 80%, podría ser que el cofinanciamiento, que en varios documentos que me han presentado distintas organizaciones del mundo de la cultura piden que ojalá este año no exista, o exista el mínimo de cofinanciamiento, porque hoy día va a ser muy difícil poder tener eso, aunque sea el 20 hoy día, antes era el 30, hoy día el 20, pero aún así yo creo que se puede hacer un esfuerzo mayor. Y con respecto también al levantar fondos de regiones, a mí me parece bien, pero yo creo que aquí hay un problema de base que tiene que ver con el trabajo poco coordinado de los ministerios, entre los ministerios y los gobiernos regionales. Y también lo he dicho muchas veces en esta comisión, porque sería tan sencillo como que ustedes puedan trabajar de la mano con la Subsecretaría de Turismo, con el Ministerio de las Culturas, con los gobiernos regionales, para que no haya que ir a convencerlos de la importancia que tiene, por ejemplo, el sector del turismo, que invierta en producción audiovisual. O sea, para mí es algo obvio que tiene que venir, que ojalá esta región se llenara de más producción audiovisual que venga de Santiago, que le da también más trabajo a los realizadores locales. Eso deja también conocimiento en la región, se fortalece la industria audiovisual en la región, pero eso es un trabajo que tienen que hacerlo coordinado, porque Cernatur, los lagos, tiene que pedirle plata al gobierno regional para poder financiar sus programas del año. La subsecretaria de Turismo, que es la subsecretaría, tiene un fondo de promoción internacional ahí disponible de varios millones de pesos que tendrían que ir y coordinarse entre ustedes para ir y trabajar en conjunto, que vean la importancia que tiene lo que ustedes están diciendo de promover el país a través, por ejemplo, de la realización audiovisual. Entonces, a mí nuevamente me genera este ruido de que no trabajan coordinados, que hay que ir más o menos a contarles, que se entiendan la importancia que tiene para que puedan ir el director de Corfo y lograr levantar recursos, que le dicen que sí, que le dicen que no. Debería ser un trabajo coordinado entre ustedes y sería mucho, mucho más fácil que hablen entre quienes dirigen cada una de las instituciones y no de otra manera. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Bernal. El diputado Cruzco, que tiene la palabra. Y después don Sebastián Freund. Diputado Cruzco, que está presente. Sebastián Freund tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Para saludar a los diputados y a los colegas. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Señalar... Ahora, presidente, disculpe. Sí, ahí me está interrumpiendo
Sí, tiene la palabra el diputado Freund. Y después usted, diputado Cruz Coque, porque no estaba presente cuando... No, estaba tratando de conectarme. Ah, perfecto. Pero escuchamos a Freund y después de usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Creo que es importante señalar que este año 2020 no contamos con ningún fondo de los que se expusieron en la presentación de Pablo, y aprovecho a saludar a Pablo, Cecilia y a Isidora. No tenemos fondo IFI 2020 y tampoco tenemos los fondos de desarrollo de modalidad y de modalidades que corresponden a este año. Lo único que contamos con un fondo Factoría Impulsa de emergencia, que son 238 millones. Esos 1.263 millones que señalaba uno de los diputados, con arrastre de casi 500 millones, pasa todos los años. El año 2019 también tenía arrastre, el 2018, el 2017, y estamos con cifras bastante más importantes esos años para atrás. Por lo tanto, el arrastre es algo que ocurre año a año. Lo esencial es que para 2020 estamos solamente contando con 238 millones para 14 beneficiarios. Comparado con los años anteriores, si vamos a 2019 son 65 los beneficiados con 1.330 millones, si vamos para atrás son 100 beneficiarios con 1.890 millones, y si vamos más atrás que el 2017 son 123 beneficiarios con 2.232 millones. Entonces la realidad hoy día es que no hay IFI y no hay los concursos tradicionales para el audiovisual este año, lo cual claramente en pandemia es una muy mala noticia. Nuestro sector es de público conocimiento lo que sufre en estas condiciones. No podemos producir, no podemos rodar, por lo tanto lo que nos está afectando esto es tremendo, y los fondos de Corfo son súper importantes porque además estos fondos de desarrollo y modalidades se pueden hacer en modalidad teletrabajo, como lo que no se puede hacer cuando tenemos que rodar, salir a la calle, locacionar actores, técnicos, profesionales. Entonces era muy esperado. Nosotros tuvimos una reunión con Corfo la semana pasada, con Pablo, con Cecilia y Isidora, haciendo ver esta situación muy terrible con la cual nos estamos enfrentando. Y en esa oportunidad a mí me gustaría reafirmar esa conversación que Pablo nos entregó, en que se estaban solicitando fondos al fondo COVID del gobierno para reactivar estos fondos, para el IFI y para los fondos de desarrollo y modalidades. Y que de esta solicitud de ser aceptada podríamos tener la esperanza de tener concursabilidad, cofinanciamiento para el 2020. Respecto al IFI, también es muy importante señalizar que es un fondo que no tiene riesgo, porque la empresa trae las capitales a Chile, esta plata se gasta en Chile, se le rinde a Corfo tiene que aceptar o reconocer los gastos debidamente realizados en Chile, y recién ahí se le devuelve. Y los 4 proyectos que mencionaba Pablo son sumamente exitosos. Han apalancado entre 4 y 5 veces los montos que ha invertido Corfo, por lo tanto es una muy triste noticia no contar con este fondo del 2020, y sí ver aquí que por lo menos en el plan de presupuesto ya lo tienen considerado por 2021, pero también señalar que IFI 2017 partió con un fondo de 1.000 millones, 2018 que hubo que ir a pelear desde nuestro sector para que esto siguiera, porque además esto como es de inversión extranjera se sale a promocionar en el mundo entero, los mercados y festivales más grandes del mundo como Cannes, Berlín, etc. Y bajó a 450, 2019 baja a 350, el 2020 está en 0 y vemos que el 2021 estamos en 385, estamos volviendo a la curva, y sería súper importante ver si es que eso se podría montar e ir más rápido hacia lo que partimos en 2017 con esos 1.000 millones. Entonces, la pregunta más importante, creo, es a Pablo, lo solicitado al fondo COVID, que es la única esperanza que tenemos antes del año 21, qué montos se presentaron para el IFI, qué montos se presentaron para los fondos de desarrollo y distintas modalidades del audiovisual,
y también ustedes, diputados que nos escuchan, y los senadores también, y los parlamentarios, que nos ayuden a que esta solicitud hecha por Corfo hacia el mundo de la industria creativa, hacia el mundo audiovisual, nos acompañen para que esto sea aceptado y podamos revertir la triste situación en que está nuestro sector, reactivar la economía y luchar contra. Gracias, Sebastián. ¿El diputado Cruzcoque está presente? Esperamos No, que se conecte. Se retiró. El diputado Díaz está pidiendo la palabra, presidente, y la señora Isabel Orellana. Ya. El diputado Díaz tiene la palabra. Don Pablo, ¿encontró la cita? Presidente, sí, mire, brevemente, pero en la perspectiva de lo que dice Sebastián, yo no sé si voy a cometer una infidencia, pero ayer estuve hablando unos minutos informalmente, tengo que decirlo, con el ministro Cristian Monkever. Hablamos en general de la ruptura de la mesa de diálogo entre las organizaciones culturales y el Ministerio de Cultura, una conversación informal, quiero decirlo así, pero es coherente con lo que dice Sebastián. Y yo le comenté que una vez había discutido aquí en la comisión de poder acceder a esos 25 millones de dólares que están en el fondo COVID. Esos recursos los va a administrar el Ministerio de Desarrollo Social, según lo que él me habría dicho, porque él fue ministro de Desarrollo Social hasta hace una semana. Y creo que él iba a tratar de hacer establecer algún diálogo con la ministra Rubilar para ver si cargo esos recursos. Insisto, estoy siendo súper infidente, pero creo que es la vía que tenemos, son los únicos recursos disponibles, frescos que hay. El fondo COVID se llama, ¿no? Lo que aprobamos ayer o anteayer en la sala, y creo que es bien pertinente que invitemos a la ministra Rubilar para hablar de esto en la próxima semana. Eso, presidente, solo para agregarlo. Espero que el ministro Monker no se enoje por mi infidencia. Gracias. Tengo entendido que son 20.000 millones y que son compartidos con otras organizaciones. 12.000 millones. No, son 20.000 millones que están dedicados a lo que era como cultura y organizaciones de la sociedad civil. ¿El diputado Cruzcoque está o no? Presidente, el diputado Cruzcoque me acabo de comunicar con él y me dice que le agradece, pero tenía otra reunión, así que se tuvo que retirar. Ya, perfecto. Entonces, ¿quién Presidente, me habla? ¿Quién me habla? Presidente, no sé si le parece poder ir respondiendo algunas de las preguntas que se han ido acumulando, o hay alguien más que... Es que teníamos a la señora Isabel Orellana que seguramente quería preguntarle a usted. Sí, muy bien. Isabel, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quería pedirle si podemos hacer nuestra presentación antes de proseguir con las preguntas, ya que la hemos preparado y estamos esperando poder hacer eso. Si no hay alguien que se le ocurra algo distinto, podemos hacer eso y esperamos, don Pablo, la presentación de ella y respondemos. Muy amable, ¿eh? Isabel, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera partir agradeciendo la invitación y aplaudiendo la creación de la bancada cultural, iniciativa que pedí personalmente a distintos asesores legislativos y que vemos desde API Chile con orgullo y esperanza de que esto signifique una revalorización de la cultura y sus necesidades, tan apremiantes en estos minutos. Porque lamentablemente, y hay que partir diciendo esto, señor presidente, hemos estado completamente abandonados como sector por el gobierno. Nuestras pantallas han estado más encendidas que nunca. Hemos entregado al país contenidos infantiles a TV Educa Chile. Hemos tenido un crecimiento de 33.000 visualizaciones en 2019 a 380.000 de cine chileno en onda media durante este año. Hemos respetado todas las normas sanitarias como industria, poniendo pausa a nuestro trabajo, con la esperanza de que podamos retomar lo más pronto posible el oficio que nos enorgullece y que tantas alegrías y reconocimientos internacionales le ha dado a nuestro país en los últimos años. Nuestras pantallas han estado más encendidas que nunca, señor presidente,
pero el contenido audiovisual nos acompaña en este distanciamiento social. Pero con esta situación, ¿se sigue produciendo nuevo contenido audiovisual? Lamentablemente, muy poco. Al respecto, quisiera darle algunas cifras iluminadoras. Según el estudio longitudinal de empleo de la UC, el sector cultura y el entretenimiento es el que exhibe la tasa de empleo más alta de todas las actividades económicas del país, con una tasa del 44,5% de desempleo. Según cifras de API Chile, gremio audiovisual que reúne a 40 empresas, pequeñas empresas, de la cual soy orgullosa presidenta, más del 80% ha tenido que paralizar sus labores productivas por completo. Se preguntará, señor presidente, ¿han recibido alguna ayuda estos trabajadores? Según encuesta del Sindicato de Trabajadores Sin Tesis realizada en julio de este año, de quienes postularon al IFE, el 79,5% de estos trabajadores que postularon aún no lo recibe. Sabíamos que se venía una situación delicada y por eso como gremio pedimos en marzo la conformación de una mesa intersectorial, donde estuvo presente Cecilia Valdés y también Isidora Caberzón por parte de Corfo. Mesa a la que después de 3 meses y junto a 54 organizaciones culturales hemos tenido que decidir suspender nuestra participación por los nulos avances logrados. ¿Cómo le respondieron, señor presidente, a uno de los sectores más golpeados por la crisis? Desde Corfo, con un 83,3% de recorte en el programa audiovisual. Este recorte es matar a las pequeñas empresas del audiovisual, que este gobierno dijo querer apoyar. No se le puede decir de otra forma, señor presidente. Se habla de que las pymes son las más importantes para la economía, pero en la práctica, el gobierno de Sebastián Piñera no las está protegiendo, aun cuando es parte de su programa. Está incluso dentro de las medidas propuestas por el centro de estudios favorito del ministro Ignacio Briones, Horizontal, que señala que el apoyo a las pequeñas empresas es clave para la reactivación económica, en una hoja de ruta que recientemente lanzaron. Señor presidente, son palabras y políticas vacías cuando se recorta así uno de los fondos principales de incentivo a las pequeñas empresas audiovisuales. Y quiero decirlo claramente, esto no es producto exclusivamente de la pandemia. Desde 2017 hemos sufrido un recorte progresivo de los fondos de apoyo. El 2019 postularon 900 proyectos a Corfo Audiovisual. Del total de postulantes solo resultaron beneficiados 65. Hoy el monto a repartir es de 238 millones, que apenas alcanza para 14 proyectos si piden el total. Los presupuestos de cultura en Chile siempre han estado por debajo del 2%, que es lo que pide la UNESCO como estándar para los países de la OCDE, a la cual aún nos gusta presumir que pertenecemos. Corfo ya lleva 2 años con tendencias a la baja, y otros presupuestos como CNTV 2020 se han mantenido o han subido solo por el trabajo y la insistencia del sector. No se entiende, señor presidente, simplemente no se entiende que este gobierno quiera eliminar a las empresas audiovisuales del mapa, o solo rescatar algunas pocas. 14 para ser más concreta. 14 empresas recibirían 17 millones con los que supuestamente tenemos que sostener, fortalecer, impulsar nuestras empresas y portafolios artísticos, a instancias de que solo hace un año atrás los montos entregados para cumplir estos mismos objetivos era de 70 millones por proyecto. 70 millones versus 17. Precarización, disminución de la calidad, pérdida de técnicos especializados, pérdida de empleos, fuga de talentos. Eso es lo que están provocando. Como API Chile agradecemos que existan facilidades administrativas incorporadas este año gracias a nuestras sugerencias, pero lamentablemente el grave recorte sufrido hace que este beneficio sea mínimo en comparación a lo perdido. Además, y entendiendo el escandaloso retroceso en la empleabilidad de las mujeres por el COVID-19 y siguiendo la tendencia mundial hacia la paridad en entrega de fondos públicos, desde Corfo se había prometido un beneficio para empresas compuestas mayoritariamente por mujeres en esta nueva convocatoria. Promesa solamente, pues dicho apoyo no está en las bases publicadas del concurso que recién cerró. No solo falta voluntad política, sino que existe una descoordinación total entre los ministerios que manejan distintos presupuestos asociados a la cultura. Es cosa de ver, señor presidente, el reciente escándalo de las librerías Bros y las multas millonarias que han
que han tenido que pagar por la descoordinación del MINCAP, el MinSal y el Ministerio de Economía. Por su intermedio, presidente, me dirijo, bueno, me habría gustado dirigirme al ministro Lucas Palacio, que hoy no está presente y demuestra su falta de interés por este tema. Y le digo a su equipo de Corfo, por su intermedio, ahora que estamos en etapa de transición, no podemos permitir que los productores audiovisuales estemos susceptibles a multas millonarias por realizar nuestro trabajo. Para evitarlo, hemos creado junto a Sintesi y a PCT, otros gremios además, un protocolo sanitario junto a los mejores asesores, pero el Consejo Audiovisual del MINCAP consideró que era innecesario presentarlo como propuesta específica del sector. ¿Cómo va a ser innecesario cuidar y evitar que los contagios sigan apareciendo, protegiendo nuestra labor y que nuestros trabajadores y talentos no caigan enfermos? ¿Cómo no va a ser necesario un protocolo específico para el audiovisual? Por su intermedio, presidente, le solicito al vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, que implemente un fondo público para empresas o asociaciones de producción audiovisual, que se destine a la compra de herramientas de protección para los trabajadores. Esto es urgente. La ministra Consuelo Valdés ha demostrado ser totalmente incapaz de llevar su cartera, al igual que su subsecretario Juan Carlos Silva. Esperamos que el Ministerio de Economía entienda el potencial económico de la actividad de nuestro sector. Se requiere gestión más que decir que las cosas no se pueden hacer. Y si la institucionalidad actual tiene trabas, entonces urgimos a esta comisión parlamentaria a presentar proyectos legislativos para cambiar eso. ¿Cómo avanzamos, señor presidente? ¿Cómo logramos más recursos para el audiovisual? Como API Chile hemos sido proactivos y presentamos un plan de emergencia y reactivación junto a la coordinadora intersectorial, en donde participamos. Hemos planteado que deben existir medidas especiales para las pymes culturales. Necesitamos un acuerdo de reactivación para el sector cultural, el cual debe ser considerado dentro del acuerdo económico del COVID, hoy en discusión en el Congreso, y que el día de ayer, hay que decirlo, fue rechazado por la falta de atención a las pymes. Es decir, pedimos que se incluya de forma expresa en el Fondo de Emergencia Transitorio COVID, dentro de los aportes a organizaciones de la sociedad civil, aportes en específico para el sector audiovisual y de la cultura. Necesitamos reactivación cultural, pero no cualquier reactivación. No más recursos para unos pocos. El IFI, como está diseñado, ahora es insuficiente. Necesitamos que sea una postulación como ventanilla abierta, simplificada, que pueda aportar a más empresas, bajando los montos extranjeros pedidos. Necesitamos un plan con enfoque en las brechas territoriales y de género, que apoye la diversidad cultural y el talento artístico que aportamos las pequeñas empresas y no solo los grandes negocios de la cultura. Por ejemplo, por muchos meses, la película más vista en Onda Media fue Mala Junta, producida por socios de nuestros, Pinda Producciones, y dirigida por la cineasta mapuche Claudia Huiquimilla, pueblo hoy fuertemente reprimido por fuerzas especiales de este gobierno. Nuestra cultura es plurinacional. Señor presidente, Pablo Terrazas se ha reunido con algunos gremios y reconocemos esa apertura, pero estas gestiones quedan en nada sin apoyo económico. Las políticas del gobierno no pueden seguir secuestradas por Hacienda y su política de austeridad fiscal. El presupuesto va a ser ajustado para el 2021, significa en la práctica menos recursos para las carteras que no dependen de leyes de gasto permanente. A nosotros no nos engañan, señor presidente. Presupuesto va a ser ajustado no es otra cosa que recorte. Recorte para el Ministerio de Cultura, para ProChile, para Ciencias, para Deportes y quizás incluso también para Corfo. Las pequeñas empresas culturales están apenas sobreviviendo y es responsabilidad de este gobierno y de este Congreso darles una respuesta. No podemos esperar a 2021. Para terminar, quiero pedir que exista claridad sobre el presupuesto 2021. Y por lo mismo y por su intermedio, quisiera preguntarle directamente a Pablo Terrazas que sincere cuál es el presupuesto exploratorio enviado a la DIPRES para los programas de Corfo Audiovisual 2021. ¿Apoyará la reactivación? El recorte en Corfo 2020 pedido por Hacienda fue del 20%. ¿Por qué el audiovisual se le recortó más del 80%?
¿Cuál es la proporcionalidad de esto? ¿Por qué se nos afecta más gravemente que a otros sectores? Solicito que no se vaya a esta comisión sin responder estas preguntas. Señor presidente, si se mantiene este nivel de recorte, se está matando a la cultura y al sector audiovisual. No hay otra forma de decirlo. Le pido al Ejecutivo que humildemente cambie el rumbo, que se comprometa con estas cifras recién presentadas, mediante la DIPRES y Hacienda, implementando instrumentos este año. Le pido, señor presidente, que no apague la cultura de este país. Muchas gracias. Gracias, Isabel. La verdad es que ahora tenemos una esperanza, una conversación con el ministro Monker que va a provocar que invitemos a la ministra Rubilar a conversar acá y ver si avanzamos por esos lados. Yo lo que les quería proponer, pensando en que tenemos que unir un objetivo, yo creo que deberíamos pensar profundamente en decidirnos a pedir el 1% de presupuesto, con el que veníamos pensando con el diputado Díaz en su presidencia y la nuestra. Tenemos que apostar a exigir eso, y exigirlo como un todo, porque aquí estamos viniendo de a pocos, ahora nos juntamos muchos, ha ido creciendo y yo me alegro que sea así, que hay una respuesta masiva, que hay una respuesta de retirarse de la mesa de conversaciones, pero también veo la debilidad de que es una retirada estratégica y que apunta a algunos sectores más que a todos. Isabel lo dice muy claramente, aquí en todos los sectores de la cultura hay unos pocos que han tenido acceso, y eso no es un problema que sea solamente de las culturas, del arte y el patrimonio, sino que es de todo el país. Estamos en ese punto, y ese punto, aunque sea muy desagradable decirlo, yo me siento con la obligación de decirlo, de que no puede seguir siendo que no podamos negociar todos juntos y todas juntas al mismo tiempo. No puede ser que sigamos dividiéndonos y haciendo gestos que son informales y que no tienen una formalidad potente. Por eso hemos hecho un esfuerzo grande en la comisión, hemos estimulado la participación, hemos escuchado a un montón de sectores, a los diferentes territorios, y creo que nos merecemos el que esas conversaciones tengan canales como la bancada cultural, que espero que se amplíe, y que seamos también respetados todos los sectores y podamos construir una manera de pararnos frente a la Corfo. Yo entiendo que cada uno de los funcionarios que vienen aquí y funcionarias tienen limitaciones terribles, pero esas limitaciones terribles son por una manera de administrar el Estado que estamos cuestionando y que claro, yo lo he hecho con humildad y seguimos pidiendo que el otro lado tenga humildad y seguimos recibiendo los mismos datos. Por eso yo le preguntaba a don Pablo Terrazas que me leyera el segundo objetivo que tenían los planes, porque ahí empezamos a ver exactamente la dispersión que hay de esfuerzos. Hay esfuerzos en un lado, en otro lado, no hay una dirección del Estado con sentido de lo común y basado sobre las personas y no sobre el dinero y la producción de dinero. Por eso estamos en ese esfuerzo, en poner el foco en las personas. Y eso es lo que nosotros hemos pretendido desde esta presidencia. Quizás tenemos menos ejercicios para hacerlo, pero yo quiero poner ese punto claramente. O sea, no sigamos haciendo negociaciones parciales. Negociemos todos a la vez. Es la única manera de conseguir un resultado eficiente,
parece viejo, eso de que hay que unirse, pero es necesario, es necesario. Y yo creo que las conversaciones bilaterales provocan más daño de lo que es necesario para avanzar. Eso quería decir para desahogarme un poco, y si el señor Pablo Terraza encuentra el número 2, por ejemplo, él dice, hablamos con la industria. Es como hablar con el mercado. Hablar con el mercado. ¿Qué es lo que es el mercado? El mercado se puede manipular, respira, tiene conciencia. ¿Qué es lo que es el mercado? Entonces, cuando se refieren a la industria, ¿qué es lo que es la industria? ¿Quién define qué son más importantes o menos importantes? Ese es el problema que tenemos. Y puede ser que sea poco posible avanzar con este tipo de criterios, pero no es difícil. Es cuestión de tener voluntad política, económica y no militar. Diputado Alarcón, sálveme de mi locura temporal. Tiene la palabra. Gracias, presidente, gracias. Si lo salva usted, yo que soy más loco. Mire, usted plantea de que tengamos una posición general todos, no por separado. Yo al principio de esta reunión planteé que la situación de la cultura es angustiosa y además invisible para los demás, visible para nosotros. Entonces, por lo menos hagamos un gesto, comuniquemos alguna señal oficial de esta comisión y de estos invitados ocasionales, mandando un comunicado a la prensa. Tenemos que hacer algo, pero no educadamente. Ya tenemos que hacer algo porque estamos ganando sueldos sin producir ninguna solución, ni una respuesta. Eso, gracias. Sí, nosotros hemos intentado, por lo menos en el campo de la música, de producir respuestas que han sido no apoyadas, desafortunadamente. Y ahora del campo de los audiovisuales está más fuerte, parece. Vamos a lograr avanzar un poco más. Espero. Diputado Alarcón, yo le propongo que usted redacte algo y nos proponga cuál es la declaración que podríamos hacer y ver aquí si hay espacio para que la hagamos todos a la vez, los 13 hombres y mujeres que formamos esta comisión, y la hacemos y la aprobamos. Así hicimos la declaración de la bancada cultural de las artes y las culturas y el patrimonio entre senadores, senadoras, diputados y diputadas. Don Pablo Terraza me había pedido la palabra. La palabra la diputada Marzán. Sí. Primero está la diputada Marzán. No, me lo había pedido primero don Pablo. Gracias. Muchas gracias. Diputada Marzán. Presidente, solo con el ánimo de poder responder algunas de las preguntas que han hecho los honorables diputados y diputadas para ir despejando algunas inquietudes que me han presentado, que después van quedando en el tintero y en beneficio del tiempo. Entonces, respondiendo directamente al diputado Alarcón al principio de la presentación, la verdad que yo me restringí o me limité a lo que me convocaron, digamos. La invitación viene para que yo hable sobre estas dos líneas, digamos. Entonces, eso fue lo que hizo el presupuesto. Por lo tanto, sí, claro, si me invitaran, digamos, a hablar de la cultura en general y cómo podría yo participar, encantado, y se lo agradecería. Simplemente hice una presentación ajustada a lo que aparece en la citación que se me hizo llegar. Así que si es que quedó debiéndoles algo, encantado de poder tener una próxima reunión con usted y poder extenderme a otros temas. Después, hay un punto que es importante que tocó el diputado Díaz, relativo, digamos, al potencial de reactivación que tienen esta industria. Acá se ha hablado que son actividades que generan empleo, que son pymes, y que en el marco de la reactivación que busca el gobierno, esto debiera ayudar. Y yo comparto 100% con esa afirmación, sensibilizo con cada uno de ustedes, con lo que ha dicho tanto Isabel como lo que ha dicho Sebastián, que con ellos nos hemos juntado, ella se ha juntado algunas veces con Cecilia y otras veces conmigo directamente, y la verdad que es efectivo. Nosotros vemos que acá hay un win-win. Yo sé que no quiero solamente poner el foco
en lo productivo, pero entiéndanme que ustedes también hablan con el vicepresidente ejecutivo de la Corfo y no con el ministro ni el subsecretario de Cultura. Entonces, mi mirada, efectivamente, es más productiva, porque la Corfo es producción. Y lo que se nos pide a nosotros, entonces, es que ayudemos a la cultura desde una óptica desde la producción. Entonces, me disculpan y que a veces pueda defraudarlo porque mi actitud y mis capacidades no van más que por el lado, digamos, productivo, y lo que tratamos de hacer desde la Corfo es apoyar a otros ministerios que tienen el ámbito más, la sensibilidad más con la cultura, y nosotros tenemos la sensibilidad más con lo productivo, y si a veces se juntan estos dos mundos, es donde actúa la Corfo, y entonces nosotros estamos haciendo el aporte más bien mirando la producción del país. Eso es lo que nos interesa. Sin querer, por supuesto, despreciar, todo lo contrario, yo valoro mucho la cultura, creo que es muy importante para el desarrollo de los pueblos, y Chile tiene mucho que avanzar en eso, y por supuesto que le deseo el mayor de los éxitos a esta comisión por lo mismo, los felicito por el trabajo que hace, y también por las autoridades de la cultura de este gobierno y de los próximos gobiernos que vengan. Pero es súper importante señalar lo siguiente, respecto al tema ya más bien presupuestario. Respondiendo a Isabel, que también me señaló, dijo que se insere el presupuesto que se pidió para el 2021, o sea, lo puse explícito en la presentación, o sea, hago mención en la presentación de lo que yo solicité para el presupuesto del año 2021, o sea, más claro no puedo ser, está en la lámina, la presentación queda para todos ustedes, así que el dato está ahí. Y lo que ahí pongo es que yo pedí el máximo. La Corfo pidió el máximo de lo que le autoriza la IPRES. La IPRES dijo, en esta línea, el tope máximo que me puede pedir es el 75% del presupuesto del año 2020. Y yo me fui al tope, lo que demuestra también un interés de parte al menos de este vicepresidente de apoyar a esta industria, porque si no fuese mi prioridad, no lo consideraría, preferiría hacer otras cosas, no me hubiera ido al 75%, no me hubiera ido al tope. Entonces, me he ido al tope de lo que me autoriza la autoridad de presupuesto. Lamentablemente no puedo ir a transgredir las decisiones de la autoridad de presupuesto, pero en el marco que yo me fijó, yo me fui al máximo. Y lo que sí queda espacio, y aquí también un poco complementando lo que señala el diputado Díaz, es en todo lo que tiene que ver con el fondo COVID, que fue lo que ustedes entiendo que se aprobó en el día de ayer, ¿no es cierto?, el espacio, y hay porcentajes que ahí tienen que ir para la reactivación. Y nosotros hemos hecho una solicitud formal al ministro de Hacienda, con copia a la IPRES, de necesitar recursos para la Corfo para apoyar a la reactivación. De eso todavía no hemos tenido respuesta, estamos esperando, así que, y por supuesto que gran parte de esos recursos que estamos solicitando, una parte importante también van para volver a alimentar estas líneas que han sufrido las bajas que ustedes conocen y que a ustedes les duele, y que a mí como vicepresidente ejecutivo de Corfo y convencido de que esta industria es muy importante, también me afecta y me duele. Por lo tanto, estoy pidiendo que dentro del fondo COVID hayan plata para la Corfo y poder ahí destinar a estos recursos. Estamos pensando en 800 millones de pesos que quisiéramos tener para en los concursos audiovisuales, y volver a abrir la línea del IFI, que quede abierta, porque esa línea va a depender de las producciones, de las productoras que quieran venir a Chile o las nacionales que quieran levantar, porque eso es, como ustedes bien lo saben, ya se aclaró en la presentación, es con reembolso. Entonces, en la medida que hayan proyectos, se gasten los recursos, nosotros después hacemos el reembolso. Entonces, queremos una apertura de esa línea y estamos pidiendo más plata para los concursos audiovisuales. Pero eso va a depender de, ustedes también saben, porque así quedó en la ley que ustedes aprobaron, de que el destino y la administración de los recursos del fondo COVID las maneja el ministro de Hacienda con DIPRES, no las maneja la Corfo. Yo les quiero acá, soy súper claro para no generar falsas expectativas. Una cosa es la voluntad que tiene la Corfo, que yo se la explicito, que yo se la hoy día las sincero, y que van en sintonía con las demandas que ustedes nos hacen. Y otra cosa es la respuesta que me puede dar a mí la autoridad que por ley es la que va a destinar estos recursos, porque debe estar recibiendo solicitudes de distintos lados. Y ahí hay una parte que va para reactivación económica
Y yo considero que esto es muy importante para la reactivación económica, creo que apunta a lo que estamos haciendo nosotros de la CORFO, a apoyar pymes y emprendimientos. A mí me interesa, les decía, el ámbito productivo, y acá hay emprendimientos y pymes y gente y trabajadores que trabajan en este mundo, y esa es mi mirada y creo que requieren del apoyo de la CORFO. Por eso va a depender de eso. No sé... ¿Se entiende bien? ¿Se entiende? Entonces, por último, decir que una parte importante de me hacían una pregunta el diputado Bernales también sobre por qué, digamos, quedamos al final con 250 millones aproximadamente de los 800, eso es por los arrastres. Eso quiere decir que proyectos que fueron aprobados el año pasado, tal como lo expliqué en algunos de los cambios que hacíamos, antes se iba pagando por etapa, y por lo tanto se podía pagar una etapa que se pagó el año pasado, y si quedaron cuotas por pagar para este año, no lo puedo pagar con el presupuesto del año pasado, porque el presupuesto ya pasó, digamos, la ley es anual, y por lo tanto para pagar los proyectos del año pasado que tienen cuotas pendientes, lo tengo que pagar con el presupuesto que se me aprobó para este año. Y por lo tanto ya hay plata comprometida para pagar esos arrastres, me la tengo que reducir y ahí me quedan los 200 y tantos millones de dólares que somos los que estamos concursando, y que a mí también me encantaría poder llegar a muchas más pymes de este tipo, pero nos va a alcanzar para llegar aproximadamente a 14. Muchas gracias. Ok, presidente. Está bien. La señora Claudia quería aclarar algo primero y después Sí. la diputada tiene la palabra. Señor Terrazas, yo soy quien, buenas tardes, yo soy quien hace las invitaciones, y la invitación está precisamente hecha para resolver cualquier otra duda o planteamiento que tengan los integrantes de la comisión. Es para el IFE, es para los recortes presupuestarios, pero también para cualquier otra duda o planteamiento de los integrantes de la comisión. Y le hago esta salvedad porque siempre lo hacemos así en todas las comisiones, de dejar abierta la posibilidad, porque surgen en el debate otras dudas. Entonces, para que quede claro. Por su intermedio, presidente, lo tengo eso clarísimo, señora Claudia. Si aquí lo que me pasa es que yo hice una presentación, y cuando yo preparo mi presentación no puedo saber las preguntas que me van a hacer. Entonces hago en base a la presentación, en base a lo que se me cita. Y por supuesto que estoy llano y disponible para contestar todas las preguntas que me puedan hacer en el transcurso de la sesión. Pero no puedo adivinarlas de antemano, por lo tanto no las puedo contemplar en la presentación previamente. Bueno. Perfecto. La diputada Marzán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, son varias cosas. Las preguntas que le hice al señor Terrazas al final las dejo porque necesito, si es posible, que me las conteste, porque yo creo que independiente de una presentación hay temas que uno conoce y que más o menos sabe también, porque de repente a esta comisión, señor don Pablo, nos llegan puros PowerPoint con respecto a las inquietudes que hay y a la precarización de los fondos. Y al final esos PowerPoint ya uno como que los tiene mecanizados y todos los conocemos, y lo que en el fondo los trabajadores de las culturas del arte y del patrimonio hoy día lo que necesitan son respuestas concretas. Yo me imagino que eso también tiene que ver con la desconexión que hay en los distintos ministerios. ¿A qué apunto? Yo hoy día, en el momento de incidentes, oficié con respecto a la grave situación que pasó con la librería Bros y esa multa horrorosa de 5 millones de pesos, teniendo todos los permisos correspondientes por parte del Ministerio de Economía, pues, ¿cómo se llama? También de Cultura, y viene Salud, Ceremi, por eso oficial el Ministerio de Salud, les manda esa multa, perdón la expresión, que de verdad es inexplicable, porque seguimos precarizando a un sector que ya está profundamente golpeado y en nada apoyado. Por eso yo oficié, y quiero recordar, presidente, por favor, que yo hice unas solicitudes quizás al inicio, me imagino que igual la Claudita lo anotó, pero recordar con respecto a las citaciones que yo había pedido justamente con este tema de las librerías Bros. Lo otro, no puedo dejar de decirle a Isabel que yo creo que hizo una exposición tan clara, y yo creo que es un tema de empatía, ¿no? Nada más que de empatía, más allá de que también soy diputada, pero soy trabajadora de las culturas, soy actriz, soy licenciada en arte, convención en teatro, y creo que duele tanto escuchar esa exposición porque la verdad la estamos escuchando desde marzo, y siento que es la misma de todos los sectores, Isabel, por su intermedio, presidente, no solamente del sector audiovisual, sino que de todos. El nivel de precarización de verdad es doloroso,
es vergonzoso. Yo de repente jugando digo el mí, no serio, porque uno escucha no, y todo es una negativa. Yo creo que el sello ha sido con esto que le ha pasado a la librería Bros, con esa multa que de verdad es una vergüenza, poca empatía, poco apoyo, poco reconocimiento y valorización de este sector. Y finalmente, bueno, cuentan con todo el apoyo de la bancada que se armó entre diputados, senadores y diputadas de la bancada de la cultura, porque vamos a seguir insistiendo en este tema, que de verdad me parece que es dramático y lamentable, y es ser poco empático y desconocer absolutamente cómo es la realidad del sector. Yo siento que las autoridades tienen un desconocimiento muy grande de la naturaleza del trabajo del sector. Y por último, bueno, si no se puede contestar ahora la pregunta que hice al inicio, don Pablo, si es por oficio, puede mandarla, pues yo pregunté cuántos proyectos el 2019 y el 2020 han sido entregados a regiones y cuántos de ellos son proyectos liderados por mujeres. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. Quería, para la felicidad suya y la nuestra, las multas que estaban cursadas a la librería fueron liberadas por la Ceremi, así que estamos ok con eso. Quería la señora Orellana, Isabel Orellana, quería hacer una pregunta también, una repregunta. Muchas gracias, señor presidente. Quería decir algo que puede parecer de perogrullo, pero creo que cualquier persona que se dedica a la economía lo entendería. Tener el mismo presupuesto que el 2017 en 2021 no es reactivación. Hoy en día existen muchísimas más empresas y trabajadoras que ese año. La industria ha crecido y si queremos levantarla de esta recesión, reactivar al sector, que como dije es el más afectado a nivel productivo, el que tiene la mayor tasa de desempleo, entonces se tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y quiero decir algo más. Me llama la atención, señor presidente, la completa descoordinación aparente dentro de los ministerios. O sea, el MINCAP, Juan Carlos Silva, en una entrevista en La Tercera, y ahora el señor Pablo Terrazas, tratan a la DIPRES como si fuera un lobo que va a venir a devorarlo todo, ante el cual no tienen ningún tipo de peso político. Me cuesta creerlo. Son un gobierno. Deberían poder ponerse de acuerdo. Necesitamos que se pongan de acuerdo. Y no logro entender que no puedan dialogar con el ministro Ignacio Briones y conseguir las cosas que estamos pidiendo todo el sector audiovisual y el sector cultural desde marzo. Finalmente quisiera insistir sobre el tema del protocolo, porque si bien se liberaron las multas para la librería, el Ministerio de la Cultura dijo que era innecesario el protocolo para los rodajes. Y después hablan del IFI-Cine y de lo bueno que sería tener inversión extranjera. Bueno, nosotros generamos un protocolo precisamente para darle la tranquilidad al sector extranjero de que van a poder hacer sus servicios de forma segura en Chile. Pero el Ministerio de Cultura en este minuto está frenando eso. Entonces yo pido que el gobierno se coordine entre sí. Necesitamos que ese protocolo sea financiado la parte que falta, porque tengo que decir que ya la financiamos nosotros mismos, los gremios, a pesar de todas las dificultades económicas que tenemos, lo financiamos nosotros, pero falta terminarlo, faltan recursos. Y quiero decir que han habido protocolos sectoriales de otros lugares, de la agricultura, que fueron pagados por sus propios ministerios, y no se entiende por qué para la cultura no puede ser así. Así que eso, pido un poco más de coordinación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Isabel. Don Pablo tiene la palabra para que pueda responder Raúl. Sí, muchas gracias. Señora, es que no manejo, no sería imprudente de mi parte dar una respuesta a lo que ha planteado la diputada Carolina Marzán del detalle de los proyectos, por género, por región. Prefiero responderlo por escrito para tener más certeza y llegar a una respuesta clara. Si me permite, sí, diputada, se lo hago ya por escrito. Respecto, hay un tema súper importante que también, que yo creo que puede haber una confusión, es respecto, cuando se habla de reactivación, ¿no es cierto? Vámonos al fondo COVID, que es el que ustedes aprobaron hace poco, con 12.000 millones de dólares. Eso, respondiendo un poco a lo que pregunta Isabel, eso es una cuenta extra presupuestaria, eso no está dentro del presupuesto que yo estoy hablando y su pregunta. Ustedes saben que lo que se aprobó en el Congreso
son 12.000 millones de dólares, entre los cuales muchos de esos recursos van para la reactivación, y eso, entonces cuando Isabel dice, pero el presupuesto más bajo no es un presupuesto de reactivación, es porque en gran parte lo que es reactivación va en un proyecto de ley que ya se aprobó y que va como extra presupuestario, por lo tanto es extra. Y respecto al trabajo de coordinación, es muy simple. Nosotros hablamos con el ministro de Hacienda, hablamos con la IPRES, tenemos muy buenas relaciones con ellos. Mi deber es darle mis prioridades, pero es la autoridad de Hacienda, porque así es por ley. Esto no es que nos juntamos todos, digamos, y levantamos la mano y la mayoría gana. No funciona así el Estado. Legalmente y constitucionalmente no funciona así el gobierno, ni este ni ninguno, sino que uno levanta sus prioridades. Y yo les he expresado a ustedes cuáles han sido mis prioridades en esta materia, que coinciden mucho con lo que ustedes me están planteando. Y después la autoridad de Hacienda, y está bien que sea así, que es la que tiene que ver todas las prioridades de los distintos ministerios, porque hay múltiples necesidades. Un país no solamente tiene uno, sino que tiene que ver y tiene la ingrata y difícil tarea de ir viendo cuáles son las prioridades para el país dependiendo de las necesidades que surgen. Por lo tanto, así funcionamos, así nos coordinamos, y entiendo que así tiene que ser de acuerdo al marco constitucional y legal. Lo que yo les puedo transparentar, lo que he hecho en la sesión del día de hoy, es decir, cuáles han sido mis prioridades, cómo he pedido los recursos para ustedes y en qué estamos. Muchas gracias, Pablo. El diputado Díaz tiene la palabra. Y después Sebastián Freund. Gracias, presidente. Sí, yo quería reafirmar la solicitud de las respuestas que faltan por escrito, porque yo entiendo que no tiene por qué venir con toda la información, pero para poder tener esa respuesta. Y a mí no me quedó claro, porque en algún momento se me cortó la señal o el audio, si la pregunta que hice respecto del programa Impulsa 2020 era un programa extraordinario que no sustituye a las otras líneas de financiamiento. Porque si no la sustituye, bueno, es una mejor noticia que si la sustituye, que es una muy mala noticia. Lo segundo, mire, yo creo que es importante que las distintas autoridades de gobierno, yo entiendo que Pablo Terraza es vicepresidente ejecutivo de Corfo y nos tiene que hablar desde ahí, no sé, que no tengo problema con eso, ¿no? Y el mundo audiovisual y la cultura tiene una dimensión de industria, y se le dice así, en fin, o la economía naranja, etcétera, pero tiene otro valor, que es un valor cualitativo, un valor de otra naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con satisfacción de otras necesidades humanas. Pero entiendo que él lo hace desde el lugar que le corresponde ubicar en el Estado, o sea, desde el que está en el Estado. Pero yo creo que es importante que ustedes reciban una noticia, y es que nosotros tenemos una profunda preocupación por lo que ha sido el sello de esta administración en la discusión del presupuesto. Nosotros hemos enfrentado 2 años de recortes presupuestarios en cultura. Como bien decía el presidente de la Cámara cuando asumió este periodo, hoy día me preguntaba en un medio de comunicación, esta es la primera vez que la Comisión, yo tengo recuerdo, soy diputado 10 años, distintos periodos, la Comisión de Cultura sesiona 2 veces y solo ha fracasado 1 vez en 2 años en una sesión. Y sesiona 2 veces a la semana. Y tenemos una profunda preocupación porque, insisto, esta administración ha recortado en 2 ocasiones el presupuesto del sector de cultura. Y nosotros habíamos planteado el desafío, y así se lo planteaba la primera ministra de Cultura, la ministra Alejandra Pérez, de que en este gobierno pudiésemos llegar al 1% del presupuesto. Y la bancada cultural, entre otras cosas, surge como una coalición entre parlamentarios de cultura, de educación, pero también de Hacienda, para avisarle al gobierno que no solamente esperamos que el próximo año el presupuesto no venga con recorte, sino que crezca. Que crezca porque no puede ser que vengan a la comisión, reconozcan que la cultura está tan afectada como el comercio, la gastronomía, el turismo, el transporte, etcétera, pero que además enfrenta una doble crisis porque la recuperación va a ser más lenta que en otros sectores y no hayan medidas destinadas a aquello. Entonces, dicho eso, yo quisiera tomar la palabra del vicepresidente de Corfo y ver si podemos construir un espacio de diálogo. Yo entiendo lo que dice respecto a Hacienda. El fondo COVID son 12.000 millones. De ese fondo COVID hay 25 millones de dólares que están destinados, como bien decía el presidente de la Comisión, a actividades culturales, o sociales de organizaciones comunitarias, que fue lo que yo pude hablar tangencialmente y formalmente con el ministro Monkever, y que ojalá funcione. Vamos a invitar, ya lo dijo el presidente, a la ministra Rubilar, pero son recursos escasos. Pero a lo mejor es posible empezar a diseñar un mecanismo 2021 que se haga cargo, por ejemplo, de otras cosas que planteó Isabel, que ha planteado Sebastián recurrentemente, que sea un mecanismo, un instrumento complementario, que pudiese financiarse con esos recursos.
con los recursos del Fondo COVID. Y nosotros podemos hacer esfuerzos para que desde el Congreso, transversalmente, porque además aquí hay muchas veces que las peticiones las hacemos transversalmente, no un eje oposición-gobierno, y eso tiene mucho valor, podamos también ayudar a que el ministro de Hacienda y la DIPRES consideren que una parte de esos recursos, una X cantidad de esos 12.000 millones de dólares, que son efectivamente recursos extrapresupuestarios, vayan a este mecanismo que tenga el foco en reactivación. Yo sé que la Corfo tiene una capacidad creativa enorme para inventar instrumentos y a lo mejor se puede construir eso. Entonces, mi pregunta directa al vicepresidente es si es posible armar con el sector audiovisual. Yo sé que han tenido muchas reuniones, yo lo valoro, lo dije desde el comienzo, pero otra más para pensar en un instrumento de reactivación, de apoyo a las pequeñas y medianas, a las pymes, como dijo Isabel, foco en mujeres. Si podemos trabajar ese instrumento pensando en esos recursos. Si se los dan, bienvenido sea, y nosotros ayudamos. Si no se los dan, bueno, ya es otra historia, pero empezar a pensarlo desde ya, cosa que si esos recursos llegan, el instrumento esté listo y sea rápido, porque una de las cosas, y perdonen la extensión con la que nos hemos enfrentado, que es distinto al caso de Corfo, yo lo sé, es que en cultura la reasignación de recursos además se canalizó por vía concursable. Y eso tiene varias complicaciones. Primero, a presentar un proyecto hay que gastar recursos, en un sector que está golpeadísimo. Después, los tiempos de espera. Yo sé que los productores saben que en Corfo se concursa y por tanto están acostumbrados a esa naturaleza, pero a lo mejor podemos buscar un mecanismo, insisto, con cargo a esa expectativa de recibir recursos del Fondo COVID. Perdón la extensión, presidente. No, está bien. Gracias, diputado Díaz. El Sebastián Freund tiene la palabra. Nos quedan poquitos minutos. Gracias, presidente. Hoy voy a tratar de ser rápido. Escuché muy bien a la respuesta de Pablo, le agradezco también su exposición y lo que le comprende a él en las limitantes de Corfo. Respecto a lo que se ha señalizado respecto a cultura, creo que sería muy bueno, y esto es un paréntesis nomás, que hubiese otra comisión donde pudiéramos expresar todo lo que estamos sufriendo en esa materia con el Ministerio propiamente de la Cultura, el Arte y Patrimonio, que asistiera la ministra y el subsecretario correspondiente. Pero lo que nos compete acá, Pablo dio una respuesta respecto al fondo COVID, que sería la esperanza para 2020. Vuelvo a reiterar, lo único que contamos este año como fondo para el audiovisual de Corfo son 238 millones que se Factoría Impulsa 2020, nada más. Corfo ha sido súper claro en eso y los recursos ya están así reasignados y lo lamentamos ya que el Corfo ha tenido una rebaja del 20-25%, pero nosotros sobre el 80%. Eso también lo tocamos en su minuto con Pablo y con Cecilia, y su respuesta, bueno, no nos deja contentos, pero entendemos que tienen compromiso. Nosotros también sentimos que la cultura y nuestro sector audiovisual y productivo también debería ser un compromiso. Entonces escuché de su parte que así, si es que se logra, y aquí vuelvo a reiterar que por favor diputados y senadores parlamentarios nos apoyen en que podamos, que se pueden lograr esos recursos a Corfo para el audiovisual. Son 800 millones que dijo Pablo que se estarían asignando a concursabilidad cofinanciable, o sea, en el fondo los concursos de desarrollo y modalidad. ¿Qué pasa con IFI? Porque también entiendo que estaba solicitando a ese mismo fondo COVID ¿cómo se llama? Recursos para el IFI. 800 no son los 1.330 del 2019, pero es mejor que los 238 que tenemos. ¿Cuánto estaríamos esperando de resultar favorable la solicitud al fondo COVID del gobierno por parte de Corfo para nuestro sector? Gracias, Sebastián. La señora Isidora Cabezón necesita la palabra. Nos quedan 5 minutos. ¿Nos autorizan unos 5 o 10 minutos más para que alcancemos a cerrar bien? Gracias. Acordado entonces. Señora Cabezón, tiene la palabra. Perdón, yo no he pedido la palabra, pero puedo, o sea, para eso está nuestro vicepresidente hablando en nombre de la institución. Yo estoy aquí en caso que haya alguna duda o que el vicepresidente así lo requiera. Ah, perfecto, ya. Me habían comunicado que faltaba que hablar usted. No, yo estoy aquí apoyando, sí. Ya, entonces podemos hacer un resumen de los oficios que se piden al principio. Perdón, por su intermedio, presidente, aprovechar de responder al diputado Díaz que me formuló una pregunta, también a Sebastián que pidió una aclaración, si me permite. Perfecto. No hay problema, adelante.
respondiéndole al diputado Díaz, efectivamente, él tenía una inquietud sobre los instrumentos, ¿no es cierto? Que antes, no sé, el año pasado hubo 5 y nosotros hoy día lo redujimos a 1. Entonces, la respuesta es, efectivamente, hoy día estamos con 1 y no con 5, por 2 razones. Porque el que hicimos, el factoría, es el más flexible, el más amplio y puede incluir propósitos que cumplían los otros, y además porque no se justificaba hacer la separación cuando tampoco eran tantos los recursos que teníamos de libre disposición. Entonces, pero varios de los desafíos que pretendían los otros instrumentos se pueden satisfacer a través del factoría, que es el más flexible, es el más amplio y el más demandado por la industria. Entonces, esa es la razón, digamos. ¿Ah? Pero los desafíos, como le digo, de las otras líneas van a poder quedar satisfechas a través del factoría, ¿no? Para su tranquilidad, digamos. Y lo otro, efectivamente, es interesante el análisis que hace el diputado Díaz respecto a los 25 millones que dan a cultura. Pero si a nosotros nos va bien, se pueden apalancar más con lo que va no para cultura, sino que para lo que va para reactivación económicamente tal. Entonces, claro, cultura podría tener, por simplificar el esquema, cultura podría tener 25 y en economía podría llegar a otra parte, por otro lado, no por cultura, por reactivación, y nosotros destinamos parte que va a cultura, ¿no? Entonces ahí podríamos tener una suma interesante de lo que se pueden ir por el lado Corfo, economía, versus más cultura. Y ahí podríamos llegar a una cifra mayor. Pero sí, sigo sosteniendo, porque también ha habido confusión en que una cosa es lo que estamos discutiendo en la ley de presupuesto y otro lo que está en el fondo COVID, que como ustedes saben también no es solamente para el próximo año. Este es una cuenta extra presupuestaria que es a 2 años, es decir, va a estar hasta mediados del año 2022. Por lo tanto, son muchos recursos que pueden, si son bien administrados y bien focalizados, pueden ir en una ayuda importante para esta industria. Y en tercer lugar, para responder a Sebastián, que me pidió una aclaración, y es así, nos estamos pensando para los concursos de audiovisuales, la solicitud que estamos pidiendo a nosotros, con esa, si se accede, tendríamos 800 millones adicionales a los 250, por lo tanto tendríamos más de 1.000 millones para estos concursos audiovisuales, y eso es muy similar a los montos de buenos tiempos de este programa, porque estamos contando líquido, es decir, sacando al arrastre para afuera, que son esos 500 millones, porque si lo sumamos, como estaba en todos los otros presupuestos mencionados mezclados, todos los presupuestos que yo puse en la tabla eran mezclados arrastre con libre disposición. Entonces, la verdad que quedaríamos como en un muy buen momento y en un muy buen pie. Y respecto del IFI, el IFI lo que tiene es que es contra reembolso, entonces el gasto va a depender de la cantidad de proyectos que hayan. No sé si me explico. Nosotros no sabemos en este minuto, no es que yo llame y ya de antemano sé cuántos proyectos van a haber, va un poco de la mano con los proyectos que se levanten y que nos toquen la puerta. Pero sí estamos pidiendo un porcentaje importante para poder destinar recursos a esa línea en la medida que vayan llegando proyectos. A la medida que vayan pidiendo proyectos que quieran tener su producción en nuestro país, ellos nos harán ver cuánto es el monto, y nosotros, como ustedes saben, ahí con un tope de financiamiento de $3 millones, vamos accediendo a la medida que cumplan las condiciones que pedimos, y ahí vamos gastando. O sea, esa se podría decir que una línea que queda abierta, más que un monto concreto, es una línea abierta que hoy día está cerrada, volver a abrirla, y a la medida que van llegando proyectos se van adjudicando y se va ordenando el presupuesto de este año y de los siguientes, porque muchas veces pueden traspasar de un año a otro. Don Pablo, sí, muchas gracias. Una pregunta lúdica como a terminar la sesión. El diputado Bernal le había preguntado acerca de los juegos de video. ¿Por qué estaban juntos con este presupuesto? Sí, la verdad que es una buena pregunta. Todo lo que tiene que ver con, nosotros tenemos un programa que juntamos en la Corfo, todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, y la cultura al final es creatividad, y nosotros lo que estamos financiando acá no es a gente que quiera jugar o hacer uso de los videojuegos, sino que detrás de la industria de la creación de los videojuegos hay mucha creatividad, y Chile es un país que se destaca mucho en la creación de estos videojuegos.
hay mucha imaginación, hay mucha inteligencia, hay mucha innovación, y por lo tanto lo ligamos con el sector de las industrias creativas, donde estamos justamente el lado audiovisual. Y Chile, como les digo, sobre todo los jóvenes chilenos, han desarrollado habilidades especiales que han sido reconocidas en todo el mundo, en una industria que genera ingresos también, genera empleo, promueve la creatividad de nuestros jóvenes. Me refiero a la elaboración, no a los que juegan, aunque los que juegan no tengo nada contra ellos, pero en la creación de esto. Y mucha de esta inteligencia después de estos juegos se usan también después para otros sectores. Por ejemplo, la minería cada vez busca más seguridad para sus trabajadores. Para no exponer a sus trabajadores a bajar a zonas riesgosas, muchas de estas cosas se operan a través de máquinas y tienen todo digitalizado y tienen la mina o el lugar de la obra totalmente digitalizado, y por eso es un sector de la creatividad que a nosotros nos interesa seguir potenciando. Muchas gracias, don Pablo. La diputada Marzán tiene la palabra. ¿Podemos extender 5 minutos más para que terminemos bien? Porque el diputado Alarcón me pidió la palabra y está pidiendo la palabra a Sebastián Freund. Sí, muy breve, presidente. Lo que pasa que ayer, como se tomaron algunos acuerdos, pero hay cosas que tiene que definir usted. Ayer yo había solicitado, justamente con respecto al protocolo, porque hay contradicciones entre lo que dice la ministra, la subsecretaria Daza, perdón, porque yo la vi, exacto, poder invitarla, porque hay temas en fechas, en contradicciones con la impresión de ella, que es muy positiva con respecto a este protocolo, en contraposición con el MINCAP, y también la posibilidad de que pudiera venir Síntesis a hablar y referirse a este tema también. Pero teníamos que recabarlo con usted, esa invitación. Perfecto. La dejamos, la señora Claudia, en la Junta y vemos cómo lo resolvemos. Gracias. Me autoriza 5 minutos más para que no terminemos tan encima. Bien, perfecto. El diputado Alarcón tiene la palabra. Bueno, yo a don Pablo le quería preguntar qué porcentaje de los recursos que hay tienen que ver con el concurso y qué porcentaje otra forma, nada más. Ya, eso lo podría mandar por escrito, don Pablo, si para que Sebastián Freund alcance a hacer la pregunta o la reflexión que quiera hacer. Sí, sobre todo, gracias presidente por su intermedio, sobre todo darle la mayor fuerza a esto que se ha hablado acá del protocolo para poder retomar la actividad. Sin este protocolo, con las autorizaciones del MinSal, de los Ministerios de Trabajo, etcétera, se hace muy difícil retomar la actividad. Nuestra actividad requiere el desplazamiento por todo el territorio, requiere de técnicos y profesionales que se desplacen de un lugar a otro, requiere de cuidarnos para poder realizar esta actividad en locaciones, etcétera. Un protocolo que se ha trabajado con los sindicatos de técnicos profesionales, de actores, de gremios del audiovisual como API, PST, APSP, que son de los servicios, que ha demorado un buenos meses y está a la altura de los protocolos más importantes de que se están usando en el mundo. De hecho, Pablo Terrazas y Corfo tiene este protocolo, así como el ministro de Economía, que se lo hicimos llegar a través de la Asociación de Productores, o sea, la PCP, y el Síntesis sabemos que se lo hizo llegar a la Salud, etcétera. Darle la urgencia absoluta que tiene esto para que podamos retomar la actividad y reactivar la economía, que también es otro de los grandes temas y importancia que hemos tocado en esta mesa. Por lo tanto, presidente y comisión, que de alguna manera podamos interceder para que cultura, salud, trabajo y economía le dé el espacio para que nosotros podamos retomar la actividad. Perfecto, eso. Gracias Sebastián. Vamos a ordenar la agenda y consideramos lo que han planteado. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciéndole a todos la presencia, a don Pablo, a la señora Isadora, a Cecilia, a Isabel, a Sebastián y a los diputados y diputadas. Que estén bien, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Chao.